tercera prédica. Hoy los pastores están en Austin, Texas, y ahorita yo creo que ya inició el culto ¿cómo se llama? En Austin. Allá comienza a la 1:30. Y te pido por favor que estés orando mucho. El viernes tuvieron una cena de matrimonios y dice que tuvieron más gente de la que tenían prevista. Allá está Paolo y Nadia. Te pido que ores mucho por ellos y yo sé que Dios va a seguir aumentando. Primero no había nada de gente y Paolo nos decía: pastores, que a veces nada más estamos Nadia, yo y otra persona, y así hacemos los cultos. Y porque así se comienza la iglesia, pero gracias a Dios estuvo llena la iglesia. Y te pido que ores para que Dios ensanche su reino allá en Austin, Texas. Y también te pido que estés orando por todos los jóvenes que van a salir este próximo fin de semana a Santiago Escuintla, a Nayarit, para que Dios los use, para que ellos lleven el reino de los cielos y puedan marcar la diferencia en Santiago Escuintla y puedan llevar el evangelio, el plan de salvación a sus vidas. Entonces te pido por favor que estés orando por esos 15 chavos que van a ir. Se salen el jueves por la noche y regresan el lunes. Que Dios guarde su entrada y su salida. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Hoy voy a continuar la serie que hemos estado viendo acerca de espejos. Y hace 8 días estuvimos hablando de cómo es la manera que vamos a ser transformados, y una de esas maneras nos habla en 1 Corintios que debemos de estar y habitar en la presencia de Dios. La intimidad con Dios es que nos va transformando. Pero una de las cosas que he estado luchando como estos últimos meses o esos últimos tiempos, de que a mí me retuerce que el cristianismo, nosotros los hombres lo hayamos enfocado en una simple religión y hayamos hecho patrones para poder ser salvos, y algo que estuvimos viendo. Pero algo que he entendido es que creo que nosotros hemos sido lo que hemos transformado la vida, ser cristiano, ser hijo de Dios, a una vida simplemente religiosa. Sabes, cuando estuve en el instituto bíblico, en mi último trimestre en el instituto bíblico, yo tomé una clase, un diplomado de misiones. Y tuve algunos maestros misioneros que estuvieron con los musulmanes. Y sabes, algo que yo de verdad admiro demasiado a los musulmanes, y siempre nos decían: no veas a los musulmanes como son los que explotan bombas y eso, nada que ver. Esa es una parte muy pequeña de todos los musulmanes. Pero algo que nos decían los misioneros que están en los Medio Oriente, nos decían, es que admiramos los musulmanes. Admiramos los musulmanes porque han hecho que su vida gire alrededor del Corán, y no que el Corán gire alrededor de sus vidas. Porque algo que ha pasado en nosotros los cristianos es que somos tan débiles y somos tan flojos, por no decir otra palabra, que no creamos hábitos en los cuales cambien y transformen nuestras vidas. Yo puedo ver que los musulmanes tienen cinco momentos en los cuales ellos deben de orar: al amanecer, al mediodía, al atardecer, en la madrugada. Y que ellos inclusive paran tráficos. A mí me ha tocado ver en el avión que un musulmán en el pasillo, a la hora de su oración, pidió permiso y se puso a orar. ¿Por qué? Porque ellos, su vida gira alrededor de lo que dice el Corán. No el Corán, bueno, si hoy tengo tiempo y chance voy a orar. No. Su vida está, cómo ellos se casan, cómo ellos viven, cómo ellos se visten. Sabes, el Corán lo transforma. Cosa que en nosotros los cristianos no pasa. Siendo que nuestra vida cristiana es algo real, es algo vivo. No es algo que solo está escrito. Porque
creo que es por eso que nosotros simplemente hemos puesto el ser hijos de Dios como una religión más. Y eso me molesta, eso me enfurece. En que yo no pueda vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino yo vivo como quiero vivir, y lo que me suena bien o lo que me suena bueno, eso lo pongo en mi vida. Pero lo demás, eso no me gusta. Orar no, me da flojera y me duermo. Leer la Biblia no, tampoco. Ay, esta mujer me gusta, pues con ella me caso. Y cosa que no hacemos que la Biblia sea viva en nosotros. No hacemos que lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios en la palabra, sea hecho real a nosotros. Es por eso que hemos hecho el cristianismo una simple religión y no le hemos dado vida a lo que es vivo. Porque la palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Pero nosotros lo hemos hecho simplemente una religión donde los domingos voy y estoy simplemente ahí. Abre tu Biblia, por favor, en Juan. En Juan. Capítulo 21, versículo 15, por favor. Juan 21, versículo 15 al 19. Ahorita estoy dando en la escuela bíblica una materia que se llama Vida de Cristo. Y esta semana me tocó dar en el momento donde Pedro es elegido por segunda vez. Ahora, te explico. Pedro no fue elegido desde el primer momento. 3 años y meses fue el ministerio de Jesús. Pero esos 3 años Jesús no caminó con los 12 apóstoles siempre. A la mitad de su ministerio, al año y medio que ya había comenzado su ministerio, es cuando elige a Mateo, que era un cobrador de impuestos. O sea, Mateo no estuvo todo el tiempo con Jesús. Y Pedro pasó lo mismo. Hay 2 momentos en los cuales es llamado Pedro. La segunda vez es el momento de la pesca milagrosa. Cuando tengas tiempo, investiga cuál es la pesca milagrosa. Y en la pesca milagrosa, Pedro se había oído, había persecución en el momento de Jesús. Estaban burlándose de él, que como que es hijo de José, aquel carpintero, se dice el Mesías. Entonces empezó a haber persecución, y ¿sabes qué es lo que pasó? Pedro dijo, ay, como que este no es el Mesías, él no es el enviado, y regresó a sus hábitos pasados, a su antiguo trabajo. Y Pedro había estado pescando toda la noche y no había encontrado nada. Jesús al amanecer va y le dice, Pedro, boga mar adentro. Y dice que Pedro agarró a la plena luz del día, y fue y hizo una pesca milagrosa, aun cuando en la mañana no se pesca, porque el reflejo de la luz espanta a los peces. Por eso los pescadores pescan de noche o cuando está poniéndose el sol. ¿Por qué? Porque no se espantan los peces con el reflejo de la luz. Y dice que bogó mar adentro, hubo una pesca milagrosa, y en ese momento Jesús le vuelve a decir, hey Pedro, sígueme. Y en este momento lo que vamos a leer ahorita es la tercera vez donde Pedro tiene que ser llamado. Y sabes, Pedro vuelve a lo de antes, volvió a pescar. Y ese es el momento donde Pedro, Jesús está siendo crucificado. Pedro lo niega 3 veces. Y Jesús les había dicho, quiero que me esperen en Jerusalén. ¿Por qué? Porque voy a regresar y voy a resucitar. Y Pedro dijo, ay, no creo que tú seas el Mesías, no vas a resucitar, me voy. Camino a Emaús se los encontró. Y en este momento es cuando Pedro había negado 3 veces a Jesús. Y vamos a leer, por favor.
capítulo 15, dice la palabra de Dios. Lo leemos todos juntos. ¿Traes tu Biblia? Sí, muy bien. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Y ese es el momento donde Pedro es encontrado en el mar de Galilea por tercera vez, después de haberlo negado 3 veces y de haber dejado el ministerio 3 veces. ¿Por qué te digo esto? Sabes, Pedro estuvo con Jesús, Pedro caminó con Jesús, pero no había tenido encuentros con Jesús y solo tenía una vida religiosa. No conocía a Jesús tal y como era. Cuando habla acerca de cómo, de la manera en la cual Pedro iba a morir, y te iba a decir: Pedro murió mártir, crucificado en Roma de cabeza, porque él no se sentía digno de morir crucificado igual que Jesús. Y él dijo: no, yo no puedo morir igual que Jesús, cuélguenme, crucifíquenme de cabeza. Ahora, después de haber negado 3 veces a Jesús, haber abandonado el ministerio, y después de haberlo negado en medio de la crucifixión, en el momento más difícil de Jesús, Pedro tuvo un encuentro con Jesús, y ahora sí su vida se transformó y cambió por completo. Algo que hoy quiero decir, y discúlpenme si hay personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia o en la vida cristiana, pero algo que nos ha empezado o hemos fracasado es en los hábitos. Repite conmigo: hábitos. Sabes, algo que he entendido perfectamente, que los musulmanes crean hábitos en los cuales su vida gira alrededor de eso que ellos han puesto firme en sus vidas. Hábitos en los cuales, y me dice, hábitos es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repeticiones de actos iguales o semejantes, u originados por tendencias intuitivas. Sabes, son cosas que repites y repites y se crean patrones en tu vida que nada los transforma. Yo estaba leyendo, viendo un podcast de el pastor Robert Barriger, que es el pastor de Camino de Vida en Perú. Y él habla que él dice que le entregues a Dios un año de tu vida y Él va a transformar totalmente su vida. Y dice, no es de que vamos al paso número 1 y luego el paso número 200. No, habla de que encamines tu vida de acuerdo a lo que dice la Biblia, y tu vida va a ser transformada. Pero una de esas cosas es los hábitos. Te pregunto, ¿qué hábitos tienes que transforman tu vida? ¿Qué hábitos tú tienes que son los que adecúan a tu diario vivir? Pararte, lavarte los dientes, tender tu cama, bajar a la cocina y tomar un cereal. No sé qué hábitos tienes en tu vida que hacen que modifiquen. No sé, mi abuela, si no come después de la 1:30, está con el dolor de cabeza. O sea, ella no cambia su horario de comida, solamente que un rayo parta su cocina, porque tiene hábitos, porque ella sabe que si come después de la 1:30, el dolor de la cabeza ya la mató.
y puede hacer la fiesta de Navidad y lo que sea, pero ella tiene hábitos que si los modifica, le afectan. ¿Qué hábitos tú tienes? Y hoy vamos a ver 5 hábitos en los cuales un cristiano debe de manejar su vida. Número 1, estudia la Biblia. Y me dirás, ¡ay, qué básicos! Yo tengo 20 años en la iglesia. ¿Por qué me dices? Porque mi vida no ha cambiado. Porque tengo 20 años en el cristianismo, tengo 5 años, tengo 1 año y mi vida sigue igual o peor. Porque una de las cosas que debemos de entender es que la Biblia es, y de verdad, y discúlpame si alguno afecta, pero ese es un libro como cualquiera. Ese libro que está ahí en el piso. Ahorita no es de, ay Señor, no pasó nada. No es de que la santa palabra de Dios. Ahora, yo respeto la Biblia, pero ese es un mero libro. Que cualquier persona, un brujo puede leer la Biblia y no va a tener más poderes. No, este libro, la palabra de Dios cobra vida o tiene poder o fuerza en el momento que es aplicado en tu vida, cuando es hablado por tu boca. Ese es un libro, pero a veces entendemos y decimos, ay, voy a leer. Y pregunto y no levantan las manos. ¿Cuántos han leído la Biblia? Toda la Biblia completa. Tan siquiera ves una vez al año. Una vez, sí, en un año, una vez. ¿Sabes? Porque es algo. Yo leyendo un libro que se llama Hombre Celestial, ellos memorizan la Biblia, ¿sabes? Porque puede llegar un momento de las autoridades religiosas en China, se las arrebatan. Porque ellos saben que es su comida espiritual. Vamos a Romanos 10:17 porque tengo 13 minutos y he empezado con el primero nada más. Número 1, Romanos 10:17. Ustedes me van a ayudar, cabina, porque para no perder tiempo. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora acompáñame a Salmos 119, 18. Salmos 119, 18. Dice la palabra de Dios, dice que abre mis ojos y miraré. Dice que las maravillas de tu ley. Sabes, debes de entender que debemos de oír la palabra de Dios, pero debemos de entender que debemos de orar para que veamos las maravillas de la palabra de Dios. Hay maravillas, necesitamos una ayuda y si quieren no me ayuden. No me quiten el versículo de Salmo 119, dice, necesitamos entender que hay maravillas. Y número 2, necesitamos entender que necesitamos ayuda. Dice, abre mis ojos para yo poder entender cuáles son las maravillas que hay en la palabra. Y número 3, debes de orar para estudiar la Biblia. ¿Sabes? El día de ayer se casó una de la mejor amiga de mi esposa. Y sabes algo que yo le decía, fuimos padrinos de la Biblia y yo le dije, hoy te voy a decir algo. Y no fue algo tan agradable de, ay, vas a tener la mejor matrimonio del mundo. Una de las cosas que siempre nos decía nuestro maestro, y algo que yo les dije en su boda, con eso a lo mejor ya no me van a invitar de padrino de Biblia, pero, y yo le dije, bueno, no voy a decir sus nombres, pero le dije, fulanito de tal y fulanita de tal, le dije, hoy yo te profetizo que en los próximos días y en los próximos meses vas a tener problemas. Te profetizo que vas a tener dificultades y te profetizo que va a venir cosas difíciles. ¿Cuántos dicen que es verdad? Bueno, a mi matrimonio sí le vinieron en los primeros meses. Ustedes porque son santos, pero yo soy pecador. Pero déjame decirte que algo seguro sé que los problemas vienen en medio de los matrimonios. Y las dificultades vienen, pero algo que yo le dije, ¿sabes? Los problemas vienen, las dificultades vienen, pero algo que sé es que aquí hay un lugar para solución de los problemas. Que dice la palabra de Dios que si estableces tu matrimonio, ¿en dónde?
los domingos a la 1 de la tarde, no, en la palabra. Ahí vas a tener un matrimonio sólido. ¿En dónde? Cuando estableces tu matrimonio en la palabra. Ore y lea la Biblia. Vamos a Efesios 3 y 4. Efesios 3. Y yo les decía, discúlpenme las personas que son personas maduras, pero creo que es algo que debemos de hacer continuamente. Decir, tenemos que empezar a formar hábitos. Y creo que parte de eso viene para mí también. Efesios 3, versículo 3 al 4, 3 y 4, dice que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Y aquí Pablo empieza a tener una revelación que la declaración del misterio de Dios ha sido hablando, leyendo la ley o la palabra. Fue declarado cuando estamos leyendo o estudiando. Y algo que debemos entender es que cuando oramos y leemos, tenemos que orar y pedirle y decir, Señor, revélame qué es lo que quieres hablar a mi vida, qué quieres hablar a mi corazón. Número 2, ore y estudie. Segunda de Timoteo 2:15, por favor. Segunda de Timoteo 2:15, dice la palabra de Dios, dice, procura ¿con qué? Con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad. Y algo que me gusta, que la palabra procura con diligencia es igual a estudia para. Repite conmigo, estudia para. Y vamos a leerlo cuando dice, estudia para presentarte a Dios, aprobado como qué, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué dice? Que estudia ¿qué? Bien la palabra de verdad. O sea, procura con diligencia, o estudia para presentarte delante de Dios, para poder decir que tú estás utilizando bien la palabra de verdad, que tu matrimonio tiene un reflejo de que estudias la palabra de Dios y hay un testimonio en tu vida, en tu andar, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Proverbios 2, por favor. Proverbios 2. Proverbios 2. Dios mío, ora a Dios para que pueda acabar la prédica en 6 minutos. Proverbios 2, versículo 1 al 6. Dice, hijo mío, dice que si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares que tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces dice que entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¿Y de qué? Y de su boca ¿qué? Viene el conocimiento y la inteligencia. Ora y registra. Algo que estaba leyendo en un devocional, que cuando realmente tenemos revelación de la palabra de Dios, encontramos un tesoro, ¿sabes? Cuando lees la Biblia y Dios revela algo, encuentras un tesoro. A ver, te pregunto, ¿qué pasaría si tú estás escarbando en tu casa y encuentras una moneda de oro? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar tu casa y que tu familia duerme en una casa de campaña? Porque vas a escarbar más, ¿no? Porque vas a decir, a lo mejor hay un cofre, hay más monedas. Algo que pasó en el aeropuerto de Santa Lucía. Encontraron un mamut y siguieron escarbando y hay más
más restos de mamut. Porque escarbarías hasta encontrar más. Y es lo que pasa con la Biblia. Cuando yo tengo una revelación cercana de Dios, entiendo, digo, wow, esto es una maravilla. Tengo que escarbar, tengo que buscar, tengo que atesorar, tengo que registrar. Porque algo que he entendido es que la palabra es lo que transforma y cambia nuestras vidas. Y número 4, hable la palabra. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Si anda por ahí, Samuel, ayúdame. Voy a poner el ambiente espiritual para ver si acabo más rápido. Juan 3:16 dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more, ¿qué? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y me encanta como el principio dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto debe de morar la palabra de Dios en tu vida? Pregunto. ¿Cómo? Hay como 4 personas solamente en la prédica. ¿Cuánto tiene que morar la palabra de Dios en tu vida? En abundancia. En abundancia. La palabra de Dios es lo que tiene que transformar y tiene que marcar tus hábitos de vida. La palabra de Dios es lo que te debe de marcar cómo vivir, cómo vestir, cómo andar, cómo relacionarte, cómo decisiones que tomar. La Biblia es lo que tiene que marcar el destino para. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué solo lo utilizamos para cuando dice es que yo soy un Dios de abundancia, de tesoros? Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Pero cuando dice honra a tu padre y a tu madre, ay, híjole, como que eso no me llegó. Dios no me lo reveló. Efesios 5, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Híjole, revélame más esa palabra a Dios, porque no. ¿Por qué no transformamos nuestra vida a como dice la Biblia? Número 2, ora. Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Romanos 12:12. Dice la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué dice? ¿Qué? Constantes en la oración. Un día un chavo, y no lo critico, pero un día, pastor, no he podido dormir, he tenido madrugadas muy pesadas, pero ¿sabe qué hice, pastor? Me puse a orar y a leer la Biblia, y ¿qué cree? Me dormí, me quedé dormido. Yo no sabía si reírme a carcajadas o darle unas buenas cachetadas guajoloteras y decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo me estás diciendo que la Biblia te está durmiendo y la oración también? 5 veces al día ellos se arrodillan. No sé dónde está la Meca, pero en qué dirección está la Meca, pero en dirección a la Meca, que es uno de los lugares más sagrados de los musulmanes. En dirección, ellos se arrodillan, ponen su tapete y empiezan a dar vanas repeticiones a Alá, y están 5 veces al día y empiezan a orar, porque ellos saben que están. Los musulmanes tienen un mes en el año en el cual tienen que estar en ayuno, y empiezan su hora de ayuno a las 6 de la tarde y lo terminan a las 6 de la tarde a las siguientes. Sabes, ese mes el gobierno y todas las actividades están paradas. Todas las actividades, obviamente de gobiernos musulmanes totalitarios, Irán, Irak, están paradas, porque ellos saben que tener su ayuno,
Y a las 6 abren los restaurantes hasta muy tarde, porque ellos saben que tienen que comer todo lo posible, porque van a entrar el siguiente día ayuno. El Corán modifica su vida y nosotros a veces ni siquiera orar podemos. Poner algo que estaba poniendo, uno de los misioneros, aquel que empezó las misiones, hacer lo de misiones, se llama Hudson Taylor, que fue un misionero en la China cuando el comunismo estuvo muy, muy fuerte. Y déjame leerte un párrafo muy pequeño. Dice el ejemplo de Hudson Taylor, creo que lo van a tener ahí. Dice el ejemplo de Hudson Taylor, el doctor Howard Taylor, en El secreto espiritual de Hudson Taylor, página 234F, describe una experiencia que tuvo cuando viajaba con su padre en China. Él escribe: no era fácil que el señor Taylor, en su vida tan variable, hacer tiempo para la oración y el estudio de la Biblia, pero él sabía que era vital. Los escritores recuerdan bien el viajar con él, con el mes tras mes en el norte de la China, en carruaje, en carretilla, pasando la noche en los albergues más humildes, frecuentemente compartiendo una larga habitación, tanto con peones como viajeros. Allí tapaban una esquina de la habitación con cortinas para su padre y otra para ellos. Más tarde, cuando el sueño al fin lograba crear un ambiente de relativa quietud, escuchaban un cerillo encender. Entonces buscaban el titileo de la luz de vela, indicando que el señor Taylor, sin importar cuán agotado se estuviese, dejábase verter sobre su pequeña Biblia de 2 volúmenes que siempre tenía a la mano. De las 2 a las 4 de la mañana era el tiempo que él usualmente dedicaba a la oración, el tiempo en que podía asegurarse con mayor certeza que encontraría la tranquilidad para esperar en Dios. Ese titileo de la vela ha significado más para ellos que todo lo que han leído o escuchado en oración secreta. Significaba la realidad, no predicación, sino la práctica. El señor Taylor descubrió que la parte más dura de la carrera de un misionero es lograr regularidad en el estudio devocional de la Biblia. Satanás siempre encontrará algo para ocuparte, solía decir. Cuando debes estar ocupado con esto, te distraerá con algo tan simple como acomodar una persiana. Hudson Taylor, el padre de las misiones, no de las misiones en China, el padre de las misiones, que tenía que caminar y caminar, no iba de avión tras avión, sino tenía que caminar y caminar, se encerraba en una galera, ponía una cortina y de 2 a 4 de la mañana, y tenía que pararse a las 6 de la mañana, ponía un momento para buscar la presencia de Dios, porque sabía que era lo primordial en su vida de misionero. Te pregunto, ¿cuál es lo primordial en tu vida? ¿Qué hábitos tienes en tu vida que modifique todo tu día y que sabes que lo tienes que hacer, como comer, como respirar, como tomar agua, que han modificado tu vida, que sabes que los tienes que tener para tener una vida transformada, para tener hábitos de santidad y de búsqueda de Dios? ¿O solamente oras cuando te declaran una enfermedad, o cuando tu matrimonio está destruido, o cuando tienes una necesidad de Dios? ¿O son hábitos normales en tu vida? Número 3, congrégate. Hebreos 10:25, por favor. Una vez me preguntaron que si el congregarse es
es algo obligatorio? Y yo te voy a decir, sí. El autor de Hebreos no te dice, bueno, si quieres y tienes tiempo, congrégate. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10:25, no dejando de qué. Otra vez, dice, no dejando qué. Dice no. Y cuando dice no es no. Bueno, si las condiciones climatológicas dicen que sí, congrégate. No. Ahora, entiendo que eso de la contingencia, hay hermanos que están congregando a través del internet. Está bien, ahorita sí. Hay contingencia, hay pandemia, hay COVID. Está bien, no hay bronca. Pero dice, no te dejes de congregar. Me lo pueden volver a poner. No te dejes de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos, los de la mies se congregan cada 8 días. ¿Cuántos dicen amén? Dice por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El congregarte debería de ser un hábito. Sabes, algo que yo les decía en la mañana, en el primer culto, es que cuando empezó la contingencia, el 22 de marzo nos mandaron un comunicado de CEP que el siguiente día no nos podíamos presentar a clases, que hiciéramos como quisiéramos. Pero el 23 empezó la contingencia en CEP y no podías entrar a la escuela. A verle cómo lo ibas a hacer, pero no nos dieron actividades y eso. No puedes entrar. Y ese mismo domingo comenzamos sin tener culto. ¿Sabes? El orar aquí con nadie, en predicar sin nadie, era una cosa de verdad, es una cosa horrible. Bueno, Sofi estuvo orando en las oraciones diarias a las 7 de la mañana. Era horrible. ¿Sabes? Decía mi papá, saben que tiene el hábito de, a ver, dale un fuerte aplauso a Dios y un grito de júbilo y cosas por el estilo. Pues así le hacía, pero nadie aplaudía ni nadie gritaba. Era horrible. ¿Sabes? Porque dentro de mi ADN ya hay algo que dices, tengo que congregarme, tengo que ver, tengo que estar. Es algo que mi espíritu lo llama. El primer día que hubo gente aquí, no sabes cómo yo lloré. Yo lloré y lloré y lloré, porque es algo que mi ADN me lo clamaba. Me lo clamaba de decir, es que tengo que congregarme. Y no es un espíritu religioso, no, sino decir, es que tengo que estar conectado con las personas que estamos aquí y juntos hacer iglesia, juntos adorar a Dios. Es un hábito. 4, sé guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8, 13 al 17. 3 minutos, regálenme de su tiempo, por favor. Romanos 8, 13. Sé guiado por el Espíritu. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, repite conmigo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Sé guiado por el Espíritu. Sé guiado por el Espíritu. Algo que fracasamos todos nosotros los cristianos, que casi no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Otra cosa sería que yo pudiera escuchar la voz del Espíritu Santo donde dice, ve para acá, háblale acá, invierte en esto, porque hablo también de negocios. Busca este lugar, llámale a esta persona, porque esto está en la Biblia, que guiaba a los grandes héroes de fe. Otra cosa sería que yo fuera guiado por el Espíritu y que me dijera, ve, haz esto, toma esta estrategia en tu negocio, en tu no sé, en tu empresa. Haz esto, cásate con ella, relaciónate así, toma esta dirección. Inclusive, y yo he dicho, Señor, guíame en mi camino de trayectos, porque ahora con los asaltos y todas las cosas esas que
vivimos. Diga, Señor, guíame, guíame. Si va a haber una manifestación, guíame para tener de verdad. Y me dirás, ay, muy chorero, pastor, pero de verdad, guíame, sé guiados. Y último punto, da de ti mismo. Segunda de Corintios 8:7, y esa es la traducción que les mandé, es la Biblia ampliada. Segunda de Corintios 8:7, y con eso terminamos. Dice, pero al igual que sobresalís en todo, Pablo le dice a los corintios, dice, y diriges el camino en la fe, en el habla y en el conocimiento, en la preocupación genuina y en tu amor por nosotros, veas que sobresalís en este trabajo amable de dar también. Nosotros los cristianos debemos de ser personas que podemos dar. Ahora, no te estoy hablando de tus diezmos ni de tus ofrendas, pero da de ti mismo. Debemos de ser personas que sirvamos, personas que hagamos más por las demás personas. Y no solo aquí en la iglesia, sino también en donde tú vivas, en donde tú estés. Debemos de ser personas servidoras, en tu trabajo, en tu empresa, en tu casa, en tu vida. Debemos de ser personas dadas. Número 1, estudia la Biblia. Número 2, ora. 3, congrégate. 4, sé guiado por el Espíritu. Y 5, da de ti mismo. Hábitos que deben de empezar a transformar nuestras vidas. Y me dirás, pastor, esta prédica que tú diste no tiene nada de profundo. Pero nada más déjame decirte, en el momento que tú empiezas a hacer estos hábitos, yo sé que Dios va a empezar a transformar tu vida. Porque algo que yo sé es que yo no puedo ser el mismo de antes, nunca. Yo tengo que ser transformado de gloria en gloria. Y creo que tú no puedes ser el de antes, el de ayer. Pero eso va a empezar a pasar en tu vida en el momento que hagamos hábitos que transformen nuestras vidas, que modifiquen nuestra forma de andar, de vestir, de hacer. En ese momento, cuando creamos hábitos y la palabra de Dios reina en nuestras vidas, en la comunión con el Espíritu Santo reina en nuestras vidas, vamos a empezar a cambiar. Y ahí se va a hacer lo de Corintios. Vamos a ser como un espejo donde reflejemos la gloria de Dios. Y ya no seremos nosotros, sino será Él en nosotros. Ponte de pie, hemos terminado. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias porque eres bueno. Señor, queremos ser responsables para crear hábitos que transformen nuestras vidas. Puedo yo tener 15 años, 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, 1 mes en el cristianismo, pero no he formado hábitos en los cuales yo busque de ti, busque tu palabra, congregue, Señor, que sea guiados por tu Espíritu, que dé de mí y no viva solamente para mí. Señor, hoy yo te pido, Señor, que puedas poner eso en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo sé que vas a transformar vidas, y yo sé que vas a transformar matrimonios y familias y carácter y muchas cosas. Perdónanos, Señor, si hemos sido personas de religión y no hemos sido personas de relación contigo. Perdónanos, no queremos vivir una religión vacía y hueca. Queremos vivir una relación de intimidad y de amor contigo, Señor, donde podamos mostrar la vida, tu vida en nuestras vidas, Padre. Señor, no queremos ser esos cristianos que han transformado la religión, el ser Cristos pequeños, en una religión. Queremos ser esos cristianos que reflejemos tu carácter, tu vida. Señor, gracias por todas las cosas que tú nos das. Te bendecimos esta semana, Señor, y declaramos que tu palabra estará con nosotros esta semana. Señor, que formaré hábitos de lectura, de oración, de búsqueda, de guianza, de
Señor, de dar, Señor. Yo te pido que tú seas con nosotros. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.